Bendiciones a todos, hermanos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es el temor a Dios. Y me da gracia porque las personas que no conocen mucho de Dios o están muy nuevas en el Evangelio piensan que esto es algo como malo, porque es miedo, porque es pavor, porque es ese sentimiento tan horrible que tiene el ser humano de terror. Y eso no es el temor a Dios. El temor a Dios es respetar a Dios, es honrarlo, es reverenciarlo, es darle el lugar que se merece y el entendimiento de que Él está vivo, de que Él no es una estatua metida en un templo, de que Él no es un ser indiferente a nosotros o castigador. No, Dios es un juez justo y Él nos ve desde los cielos y el temor a Dios es eso, entender eso, reverenciarlo en nuestras acciones y entender que todo lo que estamos haciendo Dios lo está viendo. Y vamos a leer una parte de la Biblia muy interesante de la que no se habla mucho, que es en Éxodo capítulo 1, perdón, y dice así, capítulo 1, versículo 15, dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Vemos aquí, este es un ejemplo clarísimo del temor a Dios. Es uno de los ejemplos, de hecho, más grandes en la Biblia de temor a Dios, como Cifra y Fua lo hicieron. Pero también hay algo curioso aquí, algo destacar primero, es que la Biblia menciona sus nombres. Porque si ustedes recuerdan bien, hay muchos casos que la Biblia no menciona nombres. Por ejemplo, cómo se llamaban los 10 espías que iban con Josué y con Caleb a espiar en la tierra prometida. Nadie lo sabe porque no importan sus nombres. Y de así hay muchos personajes en la Biblia que se mencionan como algo, como alguien, pero no se dice su nombre. ¿Por qué? Porque no importa cómo se llamaban. No interesa quiénes eran. No hicieron nada rescatable delante de Dios que valiera para que sus nombres estuvieran en las Sagradas Escrituras. Pero eso no pasó con Cifra y Fua. Dos personas que más adelante no tienen ningún protagonismo, pero que en este momento, en el momento crucial de sus vidas, tuvieron temor a Dios. Por eso Dios las menciona aquí y tenemos sus nombres de esas dos mujeres valientes, esas dos mujeres guerreras, que aunque el rey soberano, el supremo líder, el hombre más importante, prácticamente a los ojos de los egipcios, él era un dios, adorado como un dios. Muchos faraones fueron así, no sé el caso del faraón de ese tiempo, pero eran como dioses para los egipcios. Pues aún así, esas dos parteras que hicieron, temieron primero a Dios antes que a los hombres. Temieron primero a Dios antes que a los hombres. Eso es algo maravilloso, es algo increíble. El ejemplo que nos da Cifra y Fua, cómo ellas de verdad no tuvieron miedo a las consecuencias de fallar la orden de la persona más importante de Egipto, pero incluso del mundo en ese momento, porque pues en ese tiempo Egipto era una potencia mundial, con un ejército increíble y con riquezas inimaginables para aquel tiempo. Y ellas lo desobedecieron y sirvieron a Dios, no matando a los niños como les ordenó el faraón. Nosotros tomemos el ejemplo de esas dos mujeres, tomémoslo para nuestras vidas y entendamos realmente lo que es el temor a Dios. El mundo nos va a decir, el gobierno nos va a decir: acepta esta ideología, acepta este pensamiento, sigue esta norma, sigue esta regla, yo te lo ordeno, yo soy tu superior. Pero si nosotros como hijos de Dios vemos que va en contra de lo que Dios ha dictado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desobedecer esas órdenes, como hicieron Cifra y Fua, dos valientes que no tuvieron miedo a lo que les pudiera pasar con tal de agradar a Dios. Por eso vamos a leer un poquito más adelante qué es lo que pasó después. Murieron, el faraón las asesinó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Aquí están las cuentas que les está pidiendo el faraón a ellas. Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron al faraón,
porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios, oigan lo que dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija para salvar la vida. Vemos aquí qué es lo que pasa cuando Dios ve cuando lo honramos, cuando le respetamos, cuando le seguimos. Pues Él nos devuelve 1000 veces más bendición. Eran dos parteras normales que existieron en un momento de la historia, nada de especial, pero sí hubo algo especial. Que temieron a Dios como no han hecho muchas personas en la Biblia. Que se distinguieron entre tantas personas de la Biblia, se distinguieron por el temor a Dios. Así que la próxima vez que usted quiera un ejemplo de temor a Dios o en una prédica quiera algo, acuérdese de esas dos mujeres, Cifra y Fúa, que temieron a Dios, que no les importó lo que, lo que les dijo la autoridad y siguieron las órdenes de Dios sin tener Biblia, sin tener un pastor a quien preguntarle, sin tener nada. Ellas ya sabían lo que a Dios le agrada. Y es que es algo que todos los humanos lo sabemos. Todos sabemos que Dios existe. Todos sabemos que Dios es real y sabemos lo que le agrada a Dios. Lo que pasa es que nos hacemos los tontos. Díganme, ¿quién le explicó a Sufra? ¿Quién le explicó a Fua? ¿Quién les explicó? ¿Quién les dijo que lo que estaban haciendo estaba bien? Cifra, perdón, no era Sufra, Cifra. ¿Quién le dijo a ellas? ¿Quién les dijo que lo que estaban haciendo estaba bien? ¿Quién les explicó? ¿Quién las corrigió? Nadie. Porque todo ser humano sabe que hay un Dios. Todo ser humano sabe que existe una vida más allá de esta. Todo ser humano sabe que Dios en algún momento nos va a juzgar. Todos lo sabemos interiormente. Lo que pasa es que hay gente necia, gente terca que no quiere hacer caso a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios nos dio conciencia. La Biblia está para guiarnos, la Biblia está para corregirnos, para llevarnos en los caminos de Dios. Eso es la función que tiene la Biblia, una de las funciones. Y la relación con Dios nos acerca más a Dios, pero Dios puso conciencia, en todos. No hay nadie que haya nacido sin conciencia. Todos nacimos teniendo conocimiento del bien y el mal. Ahora, hermano, como ejemplo ya les di a ellas dos. Decida usted a partir de ahora vivir una vida que tema a Dios en sus acciones, tema a Dios en todo. Cuando vaya a pagar a una tienda y le den un cambio que no corresponde, le dieron más, devuelva el dinero. No se quede con el extra que le dieron. Pague lo que tiene que ser. Cuando usted vea que le están cobrando muy barato y que la persona hizo un buen trabajo, agradezca y pague como tiene que ser. No se aproveche de los demás. Viva una vida honrada con temor a Dios. Dios odia las balanzas corruptas, las balanzas descompuestas que sacan provecho de las personas. Dios ama los pesos justos. Lo dice siempre Proverbios. Dios es un juez justo y Dios lo va a ver. Actúe con temor a Dios en todo lo que usted haga, hermano. Que el Señor lo bendiga y que prospere su camino. Muchas bendiciones.